Hola, buenas noches. Mi nombre es Marlon Yacine Moreno Gómez. Actualmente me encuentro estudiando ingeniería en sistemas en la Universidad UNAD. Aunque no tengo experiencia laboral directa en el campo de las TIC, he participado en proyectos académicos que han requerido el uso de base de datos, programación y análisis de sistemas. Estos proyectos han sido fundamentales para entender la importancia de la gestión eficiente de datos y herramientas tecnológicas actuales. Vamos a mirar la línea de tiempo de la evolución de la base de datos. Acercamos un poquito. En 1960 fue la introducción de bases de datos jerárquicas y en red. La información se organizaba en estructuras jerárquicas, en árboles y en red. En 1970 fue el modelo relacional que los datos se organizaban en tablas. En 1980 popularización del modelo relacional y SQL, que fue en programación. En 1980. En 1990 tenemos bases de datos orientadas a objetos, que estas fueron en 3D, que integraban datos y programas en una única estructura. En el 2000 fue las bases de datos NoSQL y Big Data, que son grandes volúmenes de datos no estructurados y el concepto de Big Data, perdón. Y en el 2010, base de datos en la nube y distribuidas, que permitiendo la escalabilidad y el acceso global. Estas son las que se manejan hoy en día en línea. Tenemos aquí los conceptos seleccionados: modelo relacional, SQL, NoSQL, transacción y normalización. Vamos con modelo relacional. El modelo relacional fue introducido por Edgar F. Codd en 1970. Revolucionó la manera en la que se organizaban los datos en base de datos, ¿sí? Que se estructuraron en tablas, donde cada tabla estaba compuesta por filas, también conocidas como tuplas, y columnas, que representaban los atributos de los datos. Luego en SQL, que significa Structured Query Language, es el lenguaje estándar utilizado para gestionar bases de datos relacionales. Con SQL, los usuarios pueden realizar consultas para extraer información, insertar nuevos datos, actualizar registros existentes o eliminar información obsoleta. NoSQL es un término que agrupa varias tecnologías de base de datos diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados. A diferencia de la base de datos relacionales, ofrece flexibilidad en el almacenamiento y la gestión de datos. En transacciones, en el contexto de la base de datos, es una unidad de trabajo que agrupa una o varias operaciones y su objetivo principal es asegurar la integridad de los datos. En normalización, eh, es un proceso crítico en el diseño de base de datos, que tiene como objetivo reducir la redundancia de datos y mejorar la integridad y consistencia de la información. Y aquí tenemos tendencias actuales, que son base de datos en la nube, base de datos distribuidas, tecnologías de Big Data, que base de datos en la nube tienen ventajas y popularidad de soluciones como AWS, RDS, Google Cloud y SQL. En base de datos distribuidas permiten manejar grandes volúmenes de datos, y en tecnologías de Big Data, herramientas como Apache Hadoop y Apache Spark. A continuación vamos a ver la utilización de CRM, que es una herramienta fundamental para la gestión de las relaciones con los clientes. Tiene unos componentes que son atención al cliente, pagos, marketing, documentación, comunicación, promociones, mejoras y análisis. En atención al cliente, este módulo del CRM se encarga de gestionar todas las interacciones y servicios ofrecidos al cliente. En pago se refiere a la capacidad del CRM para mejorar y registrar esas transacciones, garantizando
que los pagos y facturas, se gestionen de manera correcta. En marketing, ayuda en la planificación y ejecución de estrategias de marketing, permitiendo a la empresa asegurar su audiencia en documentación, eh, organiza y almacena toda la información relevante sobre los clientes, transacciones y comunicaciones. En comunicación, facilita la comunicación fluida entre las empresas y sus clientes a través de diferentes canales. En promoción, se gestionan ofertas y documentos que se brindan a los clientes, ayudando a fidelizar y atraer nuevos consumidores. En las mejoras, permite identificar áreas de mejorar tanto en el servicio al cliente como en los procesos internos. Y en análisis, finalmente, proporciona herramientas de análisis que permiten evaluar el rendimiento de las estrategias implementadas, generando reportes y proporcionando para la toma de decisiones. Por último, tenemos las conclusiones que podemos concluir que las bases de datos han sido fundamental para el manejo eficientes de grandes volúmenes de datos. El modelo relacional sigue siendo una piedra angular en el diseño y gestión de bases de datos. El SQL es esencial para la administración de bases de datos relacionales, mientras que el NoSQL ofrece flexibilidad para datos no estructurados. Las transacciones y normalización son clave para mantener la integridad y consistencia de los datos, y las herramientas y tecnologías de base de datos continúan evolucionando, adaptándose a las nuevas necesidades del mercado y las empresas. Muchas gracias por su atención.